Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Vamos a leer capítulo número 6 del libro de Deuteronomios. Si usted no tiene una Biblia, le voy a suplicar que pueda leer la pantalla, pero le pido que por favor apague su teléfono, lo ponga en vibrador o lo apague para que podamos meditar en la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Bueno, la Biblia dice de la manera siguiente: Oye Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pueden sentarse, hermanos. Quiero esta tarde hablarles de 4 principios para la crianza de sus hijos. 4 principios para la crianza de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? 4 principios. Quiero decirles que lo mejor que ustedes le pueden dejar a sus hijos no es la educación. Porque la gente, cuando habla de educación, está pensando en un título universitario, ser ingenieros, ser doctores, ser abogados, y eso es parte de una buena herencia que ustedes pueden dejar a sus hijos. Pero en realidad, la mejor herencia que ustedes pueden dejar en sus hijos es que ellos tengan valores y principios que les ayuden a ellos a conducirse durante la vida. Valores y principios. Y eso les permitirá hacer ellos personas de bien. Una de las cosas que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que le teman a Dios. Amén, que le teman a Dios. Vivimos en una sociedad donde las personas han dejado de creer en Dios. Las iglesias se han vuelto clubes sociales. Las iglesias se han vuelto lugares para entretener personas, pero se han dejado a un lado que las iglesias se les enseña a los hijos a temerle a Dios. Y nosotros como padres somos llamados a hacerlo. De hecho, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer con nuestros hijos, y el primer principio, es enseñarles la importancia de la palabra de Dios. Número 1, la importancia de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Deuteronomios capítulo 6 nos da, hermanos, esas palabras que Dios indicó a Moisés para que Moisés las reproduciera en el pueblo, y el pueblo pudiera llegar a la tierra que fluía leche y miel y pudiera vivir en prosperidad. Recuérdense que los israelitas venían de ser esclavos en la nación de Egipto y iban hacia una tierra prometida. Pero para llegar a esa tierra prometida, lo primero que Dios hace es
decirle a Moisés que era importante que sus hijos conocieran la palabra de Dios. En el capítulo número 5 encontramos que Dios les había dado los 10 mandamientos, hermanos, al pueblo de Israel. Mandamientos como: no tendrás dioses ajenos, no te harás escultura de nada, no te inclinarás a ninguna clase de imágenes, guardarás el día de reposo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer, ni el animal, ni nada. Ahora, en el capítulo 6 viene, hermanos, a darlos como un recuento de ese gran mandamiento, y ese recuento de ese gran mandamiento es, en primer lugar, de que el pueblo tenía que amar a Dios. Pero una persona o nosotros no podemos llegar a amar a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Hablaba con una persona y él dice que es cristiano. Yo lo escucho y yo no soy Dios, pero por la manera que él habla, yo tengo muchas dudas. Pero él me decía: no, mire, es que la gente es muy legalista y la gente interpreta la Biblia de una manera y de la otra. Pero, por ejemplo, me dice él, ¿cómo usted cree que a mí me van a dar lecciones de cómo relacionarme con una mujer si yo he tenido 9? Me dijo. Y Salomón, que era el hombre más sabio, al final mire cómo terminó. Se casó con una muchacha joven, perdió el corazón, y al final el hombre que escribió el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, terminó adorando ídolos, porque la mujer que era joven hizo que él terminara adorando ídolos. Entonces me dijo él: yo no creo en lo que Salomón dijo. ¿Cómo Salomón me va a mí a decir eso? Cuando él me dijo eso, le dije: bueno, hagamos algo, déjeme entender algo. ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Sí. ¿Usted cree en la Biblia? Cuando él me dijo eso, que yo le pregunté que si creía en la Biblia, me dijo: en parte sí y en parte no. Entonces cuando él me dijo eso, dije: bueno, ¿cómo una persona puede creer en Dios si no cree en la palabra de Dios? No se puede. Uno no puede decir que cree en Dios si no cree en la Biblia. ¿Y de dónde ha sacado la idea de Dios usted? Este libro es el que habla quién es Dios, cómo funciona y lo que Dios espera para nosotros. Yo siempre a este señor lo dejo que habla, pero esa vez rápidamente me salió a mí de un solo y le dije: mire, yo creo que si usted ha tenido 9 mujeres necesita escuchar la palabra de Dios, porque entonces has fracasado 9 veces, le dije yo. Ay, se quedó, ¿verdad? Pero yo sin querer queriendo le dije eso, no cree que quería decírselo. Pero le digo a ustedes, una persona no puede conocer a Dios si no conoce su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios, versículo 5, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces lo que está diciendo ahí es que la palabra de Dios iba a estar en la mente. En la mente, diga conmigo, en la mente. ¿Qué es lo que usted tiene en su mente? Si usted, por ejemplo, no puede dormir y la gente dice: hermano, fíjese que tengo malos pensamientos en la noche y no sé qué hacer. Yo sé qué es lo que usted puede hacer. Me acuerdo cuando el Señor me visitó, hermano, uno de los problemas que tenía es que no podía dormir. Y como no podía dormir, me ponía a escuchar música, pero no música cristiana, música impía. Y hasta que me cansaba porque no me podía dormir. Cada vez que yo me iba a dormir sentía que algo venía sobre mí, se acostaba en la cama y Dios mío, decía yo, ¿qué es esto? Claro, yo andaba lejos de Dios. Cuando no podía conciliar el sueño, entonces me levantaba y veía la televisión. Y me acuerdo que salían los canales del Salvador, que salían las rayas esas donde ya no sale nada y sale el himno nacional una otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces eran las 2 de la mañana y hasta que me quedaba dormido.
Pero yo me di cuenta que lo que necesitaba era leer la palabra de Dios. Y entonces cambié la música mundana, cambié el televisor y empecé a leer la Biblia, y me comí un libro y otro libro hasta que me dormía, hermanos, leyendo la palabra de Dios, y aprendí aquel versículo que dice: y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué, hermano? Confiado. Entonces uno aprende la palabra de Dios cuando se la pone en su mente. Y usted dice: hermano, ¿y cómo la voy a poner en mi mente? Leyéndola. Y alguien dice: hermano, sí, pero yo no sé leer. Pues déjeme decirle que ahora la puede hasta escuchar. Y así como he aprendido, hermanos, a usar las redes sociales, que antes no sabía ni cómo poner fotografías ni cómo poner nada, y hoy a algunos de ustedes les tengo que hablar para que me digan cómo hacerlo, así también pueden aprender para escuchar la palabra de Dios. Miren lo que dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios. Pon estas palabras. Y dice: y estas palabras que yo te mando, versículo 6, estarán sobre tu corazón. Número 7 dice: y la repetirás. ¿A quién, hermanos? Entonces, Dios quiere que usted le repita la palabra de Dios. ¿A quién, hermanos? A sus hijos. Entonces, el primer principio es la importancia de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Mire la diferencia de alguien que es cristiano y alguien que no es cristiano. Cuando su hijo crece, lo primero que le va a enseñar es la palabra de, ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Cómo? Repetidamente. La clave del aprendizaje es la repetición. La repetición es la clave del aprendizaje. ¿Me están escuchando? No es que él sea más inteligente, no, nadie es más inteligente. A Dios, a todos nosotros, Dios nos ha creado con inteligencia, pero la tenemos que desarrollar a través de la repetición. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos falta a nosotros. Repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y usted dice: hermano, fíjese que yo soy de los que hago exámenes y nunca los paso, por eso no he sacado la licencia. No importa, hermano, yo conocí un muchacho que fue como 20 veces hasta que la pasó. Imagínese. ¿Cuántas lleva usted? No se preocupe, que él se fue 20 veces y había nacido aquí y la tomaba en inglés y nunca la pasaba el escrito. La repetición es importante. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la repetición sea una costumbre en nosotros? Aquí dice, en primer lugar, la hablarás estando en tu, ¿qué, hermanos? Casa. Número 1, en la casa se tiene que hablar la palabra de, ¿qué, hermanos? De Dios. Ahí está lo primero. Entonces, si uno no se aprende, ¿sabe por qué no nos aprendemos la palabra de Dios? Es porque no, y yo le pido perdón a Dios también, me debería saber libros de memoria. Yo conocí un hermano que se sabía todo el libro de Lamentaciones de memoria, imagínense, de memoria. Nosotros, hermanos, nos aprendemos de memoria otra cosa. ¿Y cómo es que dice así? Les estamos echando trampa, nos cuesta. Pero yo les aseguro que si nosotros pasáramos en nuestra casa aprendiéndonos la palabra de Dios de memoria, otra cosa sería. Entonces dice que tiene que ser en la casa y andando por donde, hermanos, por el camino. Versículo número 7. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos conduciendo, hermanos? Mucho tiempo. ¿Sabe lo que nosotros queremos cuando vamos en el automóvil? Lo primero que queremos es escuchar música. Y gloria a Dios por los que escuchan música cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Ya no digamos los que escuchan música mundana. Pero sabe, nosotros deberíamos de aprovechar el tiempo cuando estamos con nuestros hijos en el automóvil para hablar de las maravillas de Dios, para decir qué bueno el sol. Hijo, no te imaginas qué hermoso es el sol, qué hermosas las estrellas. Y si el sol y las estrellas son hermosas, es porque el que las creó es mucho más hermoso, que es nuestro Dios. ¿No te alegra tener un Dios grande? Aprovechar cada cosa para hablar de Dios. No ocupemos, hermano, ir en el automóvil para venir peleando. No.
Ocupémoslo para hablar de la palabra de qué, hermanos, de Dios. O algunos es un silencio tremendo, como que se ha muerto alguien, ¿verdad? Todos vienen enojados. Estamos perdiendo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprendernos la palabra de Dios y la vamos a repetir en nuestras casas durante el camino. Es decir, cuando andemos en el automóvil. Y aquí, hermanos, andaban en caballo o en camello. Y nosotros andamos en el automóvil con sistema Bluetooth, hermano, todo encerrado. No, hombre, olvídese. Todo para que aprendamos. Y luego dice, al acostarse. Es decir, que antes de acostarnos, deberíamos de leer la palabra de qué, hermanos. Pero no, se pone a ver una película del viernes 13 de terror, hermanos, antes de dormirse. Ay, dice uno, me voy a dormir. Es más, algunos oran después de esas películas, ¿verdad? Pero para no soñar con todo lo que vieron. ¿Qué le parece a usted? En vez de acostarse, hermano, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y ninguna arma forjada podrá contra los hijos de Dios, y el Señor vino y el Espíritu de Dios le dio la fuerza a David. O sea, que nos metamos la palabra de Dios. Fíjense que nosotros tenemos la capacidad de aprender hasta cuando estemos dormidos. Si por ejemplo usted está dormido y deja grabado algo y lo está escuchando, esa información queda en su subconsciente. Se llama hipnopedia eso, donde uno puede aprender dormido. Y hay unos programas de inglés que le dicen a uno, aprenda dormido, y sí funciona. El problema es que los que lo compran no lo ponen cuando se duermen, y en la mañana que se levantan tampoco lo escuchan, entonces nunca aprenden. Pero ese método habla de que uno le da play a la información que está escuchando, el subconsciente lo capta en un periodo de tiempo y hacen estudios. O sea, estoy hablando de algo que yo he escuchado de eso, y que cierto tiempo del sueño uno que logra el sueño puede escuchar eso, y el día siguiente al levantarse uno lo mismo que ha escuchado lo empieza a leer. Entonces rápidamente uno se conecta con eso. Imagínense qué bonito fuera que nosotros nos acostáramos escuchando la palabra de Dios, un proverbio, hermanos, y el siguiente día en la mañana nos levantáramos escuchando el mismo proverbio. Nos aprenderíamos rápido la palabra de Dios. David decía, Señor, aún en mi cama enséñame cuando estoy dormido. ¿Cuánto le gustaría aprender la palabra de Dios dormido, hermano? Sí me gusta más que leerla, diría alguien, ¿verdad? No, hay que aprenderla dormido, pero después hay que levantarse para aprenderla. Entonces dice, por el camino al acostarte y cuando te, ¿qué, hermanos? Levantes. Oiga bien. Entonces cuando usted se duerma, la palabra de Dios. Cuando se levanta, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Y mire, y no seamos, yo no quiero decir religioso, pero digamos que alguien podría decir religioso. Sí, toda la Biblia me lo voy a aprender así. ¿Qué le parecería si usted esta noche se acuesta, escúcheme bien, y se trata de aprender un versículo? Y mañana en la mañana se levanta, hermanos, y vuelve a leer el mismo, ¿qué, hermano? Versículo, y lo hace por una semana, un versículo por día. Aprenderíamos como 54 versículos, hermanos, al año, y le aseguro que eso sería fenomenal. Lámpara es a mis pies, ¿qué, hermanos? Y ustedes se acuerdan de eso porque en escuela dominical le hacían que lo repitiera. La mayoría de versículos que ustedes se los saben, o yo me los sé, no porque me los aprendí ayer, sino porque me los enseñaron en escuela dominical y me hacían que lo repitiera una vez, que lo repitiera 2 veces, que lo repitiera 4 veces, hasta que nos quedó en la mente. De hecho, el año pasado hicimos un concurso de niños, no sé si se recuerdan, donde premiamos a los niños que se memorizaban más la palabra de Dios, y algunos ganaron, y creo que nos ganarían a todos nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de acá se saben todos los libros de la Biblia en orden? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Tan dudosos. ¿Cuántos tiene?
Pero voy a ver cuántos tiene, ¿verdad? No, ¿cuántos tiene el Nuevo Testamento, por ejemplo? ¿Cuántos son por todos? ¿Cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento? Un libro histórico, por ejemplo, del libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Pentateuco del Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros son? La Torah, que le llaman. Todo eso es de escuela bíblica, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la importancia de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos es el primer principio. Y dice, al acostarte, al levantarte, y oiga, y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Por eso los judíos, escúchame bien, los judíos, oiga bien, ya me dio calor por alguna razón, hermanos. Por eso los judíos se amarran unas cosas de cuero en la mano. Y ahí está marcada la palabra de qué, hermanos? De Dios. Y aquí en la frente también se ponen otra cosa, de manera que ellos andan como viendo acá también la palabra de Dios para acordarse. Imagínense cuánto efecto tendría, por ejemplo, que nosotros tengamos un versículo, hermano, sin andar comprando tantos cuadros que pueden ser caros, pero si los puede comprar, gloria a Dios, pero que usted ponga en la puerta de su recámara un versículo de la Biblia. Otro versículo de la Biblia en la puerta del baño, hermanos, y así usted está en el baño y está leyendo la palabra de Dios. Pero no, nosotros nos vamos al baño a leer el Facebook, ¿verdad? A ver las noticias. Sí, ¿me entiende? ¿Sí me entiende cómo serían las cosas diferentes si nosotros pensáramos? Es más, ¿qué tal si la mitad del tiempo que usted dedica a las redes sociales, la mitad de tiempo que dedicamos a las redes sociales, para que nos caiga a todos, hermano, la dedicáramos para leer la palabra de Dios? Fuera tremendo. Y entonces los judíos se la escribían con partes de cuero en toda la mano para que la palabra de Dios cayera, y se la ponían en sus frentes. Cuando vamos al retiro, no sé si se han fijado al retiro, pero en el retiro en todos los lugares donde en los baños hay pedacitos de textos de la Biblia, ¿se recuerdan? Prepárate para recibir un milagro, y empieza a decirle cosas buenas, hermano, porque eso es un lugar para ir a buscar ¿de quién, hermanos? De Dios. Pero ¿qué tal si nosotros convertimos un lugar, hermanos, nuestras casas, como un lugar para aprender la palabra de Dios? Y que todo esté programado para eso, va a ser una bendición. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ustedes van a la casa de los judíos y en cada puerta hay un símbolo de la Torah. Imagínense. Ellos cuando comen, y por ejemplo la Santa Cena que nosotros hacemos realmente es una costumbre judía, pero en la Santa Cena o la cena que hacen los judíos realmente es un lugar donde comen, pero también leen la palabra de ¿qué, hermanos? De Dios. Miren la importancia que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos vamos a enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos? Principio número 2, y voy rápido porque el tiempo se me acaba. La mayoría de personas, bueno, no la mayoría, pero no sé su caso, pero hay muchos hermanos que vienen al conocimiento de Dios cuando son adultos, y ellos no tuvieron la bendición de criarse en un hogar cristiano. Eso pone en desventaja a los padres que crían sus hijos. Pero eso se arregla con un principio que usted va a aprender esta mañana, y es: reconozca sus errores delante de sus hijos y sepa pedir perdón. ¿Me están escuchando? Es decir, usted no puede educar a sus hijos y decirles que no hagan nada o que hagan algo, dejen de hacer algo, perdón, cuando usted es una persona que lo ha hecho. Y la mayoría de nosotros tenemos hijos y somos muy estrictos con ellos y los queremos cuidar. Pero escúcheme bien, si su hijo un día de estos
se consigue su amigo y le empieza a contar cómo usted era cuando tenía 15 años, o empieza a hacer cuenta cuántos años tiene y el hermano mayor tiene tantos años, empiezan a hacer la matemática. Entonces dicen, entonces indica que mi mamá me tuvo cuando tuvo 2 años y cuando tuvo que, entonces tenía 14, diciendo. Entonces usted le quiere decir algo y le dicen, ¿y usted? Y usted, y empiezan, ¿verdad? Y usted, acuérdese que usted cuando también estaba de mi edad hacía las cosas y nadie le decía nada. Así que usted no me diga nada a mí. Y ahí lo van a dejar, ¿qué, hermano? Desarmados, calladitos. Unos lo que hacen es dicen, malcriado, que agarran, que papá, y le pegan, pero por dentro ese niño no le va a hacer caso. No le va a hacer caso. ¿Cuántos son cristianos acá? Entonces lo que debe hacer usted antes que se den cuenta, porque hay casos de casos, hermanos, casos de ¿qué le puedo decir? De mamás que tienen un hijo y yo me he dado casos de personas que tienen un hijo y la mamá no le ha contado la verdad a la hija, pero le dice, es que fíjese que no le vaya a decir a ella, pero es que él no es el papá de ella, pero ella no sabe. Va a haber un día que se va a dar cuenta y no se la va a perdonar. Y los hijos de Dios tenemos que hablar con qué, hermanos, con la verdad. Y yo me acuerdo de un caso de una hermana que tenía una hija y vivía con el papá, pero la hija pensaba que era hija del otro porque tenía el apellido de su ex esposo. Entonces está bien complicado eso, pero cuando estaba casada se metió con alguien, tuvo un hijo de él y al final se quedó con él. Pero para la hija se crió pensando que el papá era el que había sido ¿qué? El esposo. Entonces cuando crecen hay una gran confusión. ¿Y qué tiene que hacer la mamá? O el papá que se equivoca. Llegaron del hijo y decirle ¿qué? La verdad. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo no era cristiano, yo no conocía al Señor, me pasó esto, me equivoqué. Y yo, pero que se sienta que está arrepentido cuando dicen amén. Y que le diga, me equivoqué. Y yo te quiero pedir perdón por el error que yo cometí. Pero en realidad yo quiero pedirte perdón porque no quiero que tú cometas el mismo error que yo cometí. Y entonces el Dios que perdona, el Dios que sana, el Dios que levanta, levantará y dará la salida para que ese niño sea corregido de la manera adecuada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aceptar que uno se equivoca, y peor aceptar que uno se equivoca delante de sus hijos, es algo que nadie quiere, ¿qué, hermanos? Hacer, porque uno dice, es que me va a faltar el respeto, la autoridad la voy a perder. No, por el contrario, la autoridad la va a recuperar, porque es de valientes aceptar cuando uno se equivoca. Y si usted se ha equivocado, reconozca sus errores delante de sus hijos, vaya y pídales, ¿qué, hermanos? Perdón. Dígale, me equivoqué, perdóname. Algunos hijos nunca perdonan, por ejemplo, que algunos emigran a este país y los dejan pequeños y les mandan dinero y les mandan todo, pero de vez en cuando se enojan y se ponen rebeldes, le dicen por el teléfono, si yo estoy aquí solo es por su culpa, porque me abandonó, y empiezan a sacarle todos los trapos al sol a uno, ¿sí o no? Y uno termina llorando, ¿verdad? Porque mire todo lo que me dijo, por todo lo que yo hago, y le mando dinero, porque el dinero no puede reemplazar, ¿qué, hermanos? Y hay hijos que se vienen para acá y siguen odiando a sus papás. ¿Por qué? Porque los dejaron pequeños y no perdonan eso. Y ahí lo van guardando, de manera que el niño va creciendo y llega un momento que el niño le afecta tanto que se lo dice al papá.
Y dice, la verdad es que yo nunca le voy a perdonar que me dejó pequeño porque por su culpa me pasó esto, su culpa me pasó lo otro, por su culpa mi tío me pegó, por su culpa aquello, por su culpa lo otro. Y ellos, hermanos, están dolidos. Y créanme, hermanos, que algunos y la mayoría que se vienen en este país deberían de ser tratados como héroes, porque vienen, hermanos, para salvarle la vida a ellos, pero no entienden. No sé si me entiende usted, no entienden. Para mí, yo amo a mi mamá y para mí ella es una héroe al haberse venido acá y haberme dado la educación. A los 21 años me gradué de la universidad y gracias a Dios y a mi mamá por todo lo que hizo por mí, hermano. Yo nunca le he recriminado eso porque yo reconozco que Dios la usó para darme la educación que yo adquirí cuando tenía 21 años y gloria a Dios por la vida de mi mamá. Pero le voy a decir la verdad, la mayoría de hijos no piensan eso. La mayoría de hijos le dicen a la mamá, hubiera preferido que se hubiera quedado conmigo, hubiera preferido esto, hubiera preferido lo otro y no que me dejara. Hermano, le estoy poniendo esos ejemplos para que piense. Para que piense, y le estoy poniendo uno mío para que entienda que a todos nos pasa, a todos nos equivocamos. Y cuando un padre conoce al Señor, cuando es adulto, ha cometido muchos errores y no puede reprender a su hijo mientras no le haya pedido perdón por las cosas que le ha enseñado mal. Por eso, si usted no se ha casado, cásese antes que su hijo crezca. Porque cuando su hijo crezca, usted no le podrá decir no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, porque su hijo le va a decir, mire qué bonita, ¿y usted por qué no se casa también, mamá? ¿O por qué no se casa usted con mi mamá, papá? Y peor si uno tiene una niña, hermanos. Y la niña a los 12 años quiere tener novio y uno como le dice que no, si uno no quiere honrar a la mamá. Entonces, conozca sus errores delante de sus hijos y sepa pedir que, hermanos, perdón. A veces nos podemos equivocar castigando a nuestros hijos muy severamente. Y uno dice, se me pasó la mano, pero no le digo este ingrato, porque si le digo eso, no, olvídense. No, es bueno también reconocer cuando uno se equivoca, ¿sí o no? Y pedir perdón. Ahora, principio número 3, discipline a sus hijos para corregir todo lo malo. Hay padres que no disciplinan a sus hijos. Muy malo. Muy malo. Los niños vienen y le pegan en la cara a su papá y no hacen nada. Los niños hacen lloradera y los tiernitos lloran, hermanos. Pero ya un niño de 5 años que haga esos relajos y que se tira, hermanos, uno va al supermercado, hermanos, y va comprando y le dice, quiero esto, y quiero esto, quiero nada. Y se tira al suelo, hermano, y le empieza a decir, y le empieza a decir. Y entonces viene la mamá, ¿qué hace? Vaya niño, tome. ¿O qué hacemos nosotros cuando los hijos están llorando y quieren el teléfono? ¿Qué hacemos nosotros? Se lo damos. Y en el teléfono tienen acceso a pornografía, a cosas inadecuadas, a chistes rojos, y ahí lo dejamos. Pero con tal que no me esté molestando, agarra el teléfono. No hay disciplina. A mí me acuerdo que mis padres me enseñaron a mí, no se meten en las conversaciones de qué, hermanos, de los adultos. Los hijos de hoy está diciendo una cosa a uno y dice, no mamá, es mentira lo que tú estás diciendo, no es así hermano, no es así hermano. Imagínense. No solo se está metiendo en la plática de los adultos, sino que la está metiendo debajo del vas, como dicen. Miren lo que dice la Biblia, Proverbios 23, 14, 16. ¿Tienen Biblia? Veamos lo que dice Proverbios. Proverbios, rápidamente. 23, 14, 16. Proverbios 23, 14, 16. Proverbios 23. Si usted parte la Biblia a la mitad, ahí está Salmos y atrás de Salmos está Proverbios. Adelante, perdón, de Salmos está Proverbios. ¿Lo encontraron? Oiga lo que dice Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con qué, hermanos, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de qué, hermanos, del Seol. O sea que, hermano, pegarle unas cuantas nalgaditas a los niños no es malo.
No, es que no nos va a matar, ¿verdad? Ni lo va a agarrar como que no. Por ejemplo, nunca castigue a su hijo cuando usted esté enojado. Deje que le pase el enojo. De ahí véngale, hey, vamos a platicar, ¿cómo estás? Sí. ¿Te acuerdas lo que hiciste allá? Sí, ok. ¿Y tú crees que te mereces un castigo? Sí, papá. Pero no me castigue, ok. Está bien. Pero te voy a castigar, así que ven para acá, ponte de rey y venga para que ¡pa! O sea, a mí no me interesa lo que diga el gobierno ni las trabajadoras sociales, a mí me interesa lo que dice Dios. Y como dijo una señora una vez, ese me lo contaron, que la trabajadora social llegó a la casa porque le habían puesto quejas que su niño le había golpeado a ella. Y le dijo, sí, pase adelante. Para empezar, le dijo, esta es mi casa y le voy a dar chance que entre, pero la próxima vez que venga a mi casa, tráigame una orden del juez porque yo aquí, el que entra sin permiso, le pego un balazo, dijo la señora. Porque esta es mi casa, así que no venga así, hablando. Número 2, le dijo, este muchacho que está aquí es mi hijo. Pero si usted lo quiere mantener y lo quiere, lléveselo que no lo quiero acá. Si usted me viene a decir aquí cómo lo voy a educar, lléveselo y dele de comer usted y ahí está, lléveselo. Y dice la muchacha, la trabajadora social se quedó callada y cerró el caso ahí, hermano. Pero mire, este es mi hijo y el que va a trabajar soy yo, el que le doy de comer soy yo, pero usted se lo quiere llevar y si lo quiere educar, edúquelo. Lléveselo. Yo no estoy hablando que van a maltratar a sus hijos, pero una nalgadita, cuando están pequeños, es de pegarle unas nalgaditas, hermanos. Nalgaditas con la mano, paz. La mano, venga para acá, paz, y ya, hermano. Si no, présteme a su hijo, hermano, y déjemelo conmigo, ¿verdad? Y sí, y si se porta mal, vas para el baño, ingrato. Te voy a llevar al baño, dígale, y en el baño, mire. Pero, hermano, hemos llegado al punto que los niños le pegan a los papás, los escupen en la cara, le jalan el pelo, van al supermercado, se tiran. No podemos, no, ¿qué le pasa? Y si ya tienen 18 años, déjenlos que se vayan de la casa. Yo en mi casa, mientras yo pague todo, se hace lo que yo diga. Cuando estén grandes, tienen dos opciones: pagarme renta y quedarse con restricciones, o irse solos y hacer lo que quieran. ¿Cómo estar llorando que se vaya un hijo? Si para eso los hemos creado, para que se vayan. Yo a mis hijos les digo, te estoy creando para que te vayas de mi casa, para que te vayas, por favor. Así que hazme caso, porque yo no te quiero conmigo todo el tiempo, quiero que te vayas y hagas tu propia familia. Pero mientras vive acá, aquí usted va a hacer lo que yo diga. ¿Le gusta? No importa si le gusta o no le gusta. Aquí yo mando. ¿Y en la casa suya quién manda? ¿Sus hijos? Se pone a llorar usted cuando su hijo le dice, me voy a ir de la casa, mamá, me voy a ir de la casa, mamá, me voy a ir de la casa. Dígale usted, qué bueno, si renta el cuarto 550. Sí, porque no le pagan renta de todas maneras. Algunos piensan que es ser violento castigar a sus hijos. Ahora, no los maltrate, porque si los maltrate y les pega en la cabeza y los dejamos, sí, hermano, o sea, se le puede pasar a uno la mano, ¿sí o no? Y entonces sí nos podemos meter en líos. Pero yo creo que si uno castiga a su hijo y no está enojado, no pierde el control. Pero si su hijo está haciendo algo y en ese mismo momento usted se enoja y lo quiere disciplinar, vamos a estar llenos de enojo, de rabia y les podemos pegar más de la cuenta. ¿Cuántos van a disciplinar a sus hijos? Sí, porque algunos de esos son malcriados. No respetan a nadie. No puede ser así, que usted está viendo que el niño le falta el respeto al hermano y no dice nada. Cállese niño. No le haga caso, hermano, el niño así es. A mí también me pega. No. Los niños son, no le quiero decir eso porque se van a enojar y luego dicen, no, mire el pastor lo que dijo y luego no. Son como demonios pequeños, hermanos, ¿verdad? Que están esperando crecer. Denles una pistola y matan. Denles un cuchillo y matan.
Si no lo hacen porque no pueden. Nunca he visto a los niños ustedes que se pelean. Les vamos a grabar lo que pasa en sala cuna y se darán cuenta que no sé de dónde salen lo malo, hermano. De repente empiezan, ¡pa! ¡pa! Y dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? No sé si será si en la casa ven algo o qué. Pero yo creo que los niños somos malos por naturaleza, todos los seres humanos. Entonces por eso necesitamos la corrección. Ahora, dice aquí la Biblia, librará su alma del Seol, del infierno. Yo diría, castigue a su hijo y usted lo librará, que vaya a la cárcel juvenil, que vaya a la prisión. Porque muchos llegan a eso porque nunca el papá o la mamá los disciplinó. Bueno, voy a finalizar con el cuarto. No permita que sus hijos pequen en su casa. Primera de Samuel 2:12. Y ahí nos vamos, hermanos. Primera de Samuel 2:12. Oiga lo que pasaba acá. Y con esto termino. Primera de Samuel 2:12. No permita, escucha bien, que sus hijos pequen en su casa. No lo permita. Primera de Samuel, ¿lo tienen? Primera de Samuel 2:12. Amén. Dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de qué, hermanos. Elí era el sacerdote, el líder. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes como un tenedor, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmina, y todo lo que sacaba del grafio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Y luego dice el 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré. ¿Por qué? El 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba, pero oiga lo que dice, en la presencia de Jehová vestido de un efón de lino. Y vean lo que dice el 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos. Pero vamos a ver este. Ok, el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo ¿de qué? De reunión. Elí era el sacerdote y el sacerdote tenía derecho de comer de los sacrificios que llevaban, pero no se les permitía tomar la carne cruda sino cocida. Era la ley de Dios. Y ellos decían, no, a mí me la das cruda. Y si no me la das cruda, ¿la tomo a qué? A la fuerza. Número 2, Elías estaba viejo. Y así se pone cuando uno está viejo, como que es más condescendiente con los hijos. ¿Y sabe lo que hacían estos hijos? Se acostaban con las mujeres que llevaban al tabernáculo a presentar ofrenda. ¿Y saben qué hacía el papá? Nada. Así son algunos padres. Le dicen a los niños, mira, aquí están unos condones, no te vayas a dejar que te vayan a enfermar, y le dan condones a sus hijos. A las hijas le dicen, te voy a poner la inyección, ya te toca, ¿verdad? Y no les dicen nada porque pequen. No les estorban para el pecado. Ven que el hijo cae en la inmoralidad sexual y no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos también andan en pecado. ¿Y cómo ustedes van a reprender el pecado si sus hijos
¿O cómo van a reprender el pecado si ustedes también están en el pecado? No se puede. Y hay personas que quieren tanto a sus hijos que como tanto los quieren, no les quieren decir nada. Pero yo quiero finalizar esta tarde diciéndole, los principios que la palabra de Dios nos está dando son principios que va a evitar que su hijo sea el homeless de aquí a 10 o 20 años. Oh, deje que su hijo tenga relaciones sexuales a los 12 años y que tenga novia a las 13 y verá cómo esa persona se irá pervirtiendo. Hasta que después no querrá tener relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo, sino que será con con una persona del mismo sexo, querrá tener relaciones sexuales. Y luego dirá, no, hagamos un trío, un cuádruple, y luego se va degenerando todo, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ven los muchachos en la televisión, en las movies y en toda la misma basura de siempre. Y nosotros no les decimos nada. ¿Sabe lo que dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a quién, hermanos. Aquí esta es la casa de Dios y aquí en este carro se escucha solo música cristiana. Aquí en esta casa se honra a Dios se respeta. En esta casa no voy a permitir que hagas nada que deshonre a Dios. No sé si lo van a hacer, pero eso es lo que la palabra de Dios quiere para que nuestros hijos, hermanos, sean hombres y mujeres que teman y vivan para Dios. Mire, si nos hemos equivocado todos, pidámosle perdón a Dios. Pero de aquí en adelante es su responsabilidad si hacemos las cosas bien o mal. Hermanos, ¿cuántas personas se equivocan? Y hermanos, tienen un hijo de uno, luego de otro, y luego ya no sabe el hijo de quién es él. ¿Y quién es mi papá? Le digo, no, todavía no te digo, luego te digo, ¿verdad? Entonces, así se crían. Y hay niños que nunca quieren casarse porque dicen, no, para vivir con mi papá y mi mamá, yo nunca me voy a casar. Decepcionados del matrimonio. Pero esta tarde el Señor lo ha traído a usted para que sea un buen padre y una buena madre. ¿Cuántos dicen amén? Y quizás si usted no ha hecho estos principios es por una sola razón, porque no tiene a Cristo en su corazón. Y es normal todo lo que usted ha vivido porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero ¿sabe qué? Le doy una buena noticia. Como Jesús le perdonó a aquella mujer que había tenido 6 maridos, ¿se recuerda? En el pozo a la mujer samaritana. Y también le perdonó los pecados a aquella mujer que tenía 7 demonios y que también era una prostituta. Escúcheme bien, Dios también puede perdonar el pecado de cualquier persona, no importa si ha sido un aborto, no importa si ha sido un homicida, no importa lo que nosotros hayamos hecho, los brazos de Cristo están abiertos para perdonar. No importa. Aquí no estamos para juzgar a nadie porque todos somos pecadores, todos cogíamos del mismo problema, somos pecadores, buscamos lo malo, nos rebelamos contra Dios, pero usted ahora le puede pedir perdón al Señor y empezar de nuevo. Cierre sus ojos. Si usted está con nosotros esta tarde, ore por sus hijos y dígale, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame con mis hijos. Pero si usted es una persona, escúcheme bien, que no le ha dado su corazón a Jesús o está lejos de los caminos de Dios, quizás no le ha dado un buen ejemplo a sus hijos, quizás ha equivocado. ¿Sabe qué? No importa en lo que se haya equivocado. Nosotros no somos nadie para juzgarle. Nosotros no venimos aquí para juzgarle. Solamente venimos para decirle, Jesucristo es el único que lo puede cambiar. Y si usted es una persona que le quiere pedir perdón a Dios por sus pecados y empezar una vida diferente, yo le invito a que levante su mano y nos deje orar por usted. ¿Habrá alguna mujer valiente acá que quiera cambiar su vida para dedicarse a Dios? ¿Habrá alguna persona que quisiera pedirle perdón a Dios?
Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga. Pero Jesús le dice a esta mujer, y se le dice claro, el agua que yo te voy a dar